buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Bolívar de la Casa de América, para esta mesa redonda que lleva por título Las fuentes del humor judío y que es parte de un ciclo más amplio, un ciclo que además de esta mesa redonda va a tener una serie de películas que empezará el próximo lunes 17, que hemos realizado, que hemos organizado con el Centro Sefarad Casa Israel, y saludamos a Israel Doncel, el director de comunicación de la casa, que nos acompaña hoy. Agradecemos, por lo tanto, esa colaboración con el Centro Sefarad Israel, una colaboración ya de larga data. Son varios años los que venimos colaborando en diversas actividades. Esta es una muestra más de esa colaboración entre las dos casas, la Casa de América y el Centro Sefarad Israel. Además de Israel Doncel, que hará de moderador en esta mesa, participan, y agradecemos especialmente su presencia, a John Juaristi, poeta, novelista, ensayista y traductor; a Enrique Gabriel, guionista, director y productor; a Diego Moldes, escritor, ensayista, novelista, crítico, historiador de cine; y a Manuela Parte Arroyo, escritora, articulista y crítica de cine. Creemos, y quizás todos los que están aquí compartan este pensamiento, que la riqueza, la enorme variedad cultural del conjunto del continente americano, pero también de América Latina en particular, es imposible de entender sin la cultura judía. Y por eso, a lo largo de los 31 años de existencia de esta casa, la Casa de América, que fue creada en 1992, hemos organizado numerosísimas actividades de diverso tipo en las que se ha debatido, a partir de diversas disciplinas, de distintas miradas, sobre una gran variedad de temas acerca del tema judío, tanto en cultura, como en historia, como en sociedad, como en política. Muchas de esas actividades han sido en colaboración con el Centro Sefarad. Y es que las comunidades judías que han formado y las que siguen formando parte hoy día del continente americano han hecho una enorme aportación al acervo cultural del continente, una aportación de un valor incalculable. Y dentro de él, de ese enorme, amplio, variado y diversa aportación cultural, hoy, y este ciclo ha querido fijarse en una muy particular, ese especial sentido del humor, con esa sutileza e ironía tan particular. El humor ha sido, para el mundo judío, y probablemente se hable, se discuta ahora de ello, un vehículo de conversación, pero también una manera muy especial de ver el mundo, una herramienta también para sobreponerse a las dificultades. Estamos seguros de que las reflexiones, los puntos de vista, los comentarios que escucharemos en esta mesa con estos destacados ponentes nos van a abrir nuevas perspectivas para comprender, para adentrarnos con un poquito más de profundidad desde un lugar quizás no tan frecuentado, a veces por el pudor, en ese rico y complejo universo de la cultura judía. Como decía, esta mesa redonda da inicio a ese ciclo más amplio del humor judío. El próximo lunes tenemos una cita con la película La Estrella Roja, y luego seguirán otras 4 películas: Shiva Baby, Morirse está en hebreo, Whisky, y concluiremos el 11 de mayo con el pase de la película When Jews Were Funny, que hacemos en colaboración con la Embajada de Canadá en España. En definitiva, bienvenidos a la Casa de América, que siempre en general, y hoy en particular también, es también la casa de nuestros hermanos del Centro Sefarad. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, director. En nombre del Centro Sefarad Israel, una institución hermana de la Casa de América que se encuentra a poca distancia de aquí, en otro palacio, en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69. Queremos agradecer a la Casa de América por su inestimable colaboración, siempre por permitirnos sumarnos a este proyecto tan interesante que es poner en valor la importancia del humor judío en la producción cultural del continente americano. Y queremos agradecer enormemente esa mano tendida que siempre tiene la Casa de América para todos los proyectos que pone en marcha vinculados con el mundo judío. Sin más por mi parte, quiero pasar a presentarles a los ponentes que nos acompañan hoy, no sin antes tener unas palabras de recuerdo para la novelista y escritora Lucy Lipshut, que desgraciadamente nos ha dejado hace apenas unas horas, y era una amiga querida del Centro Sefarad Israel y una escritora muy importante, una guionista muy importante también,
en el ámbito cultural judío. Así que esas palabras de recuerdo para Lucy, y esto me lleva también a agradecer enormemente de manera especial a Enrique Gabriel su presencia hoy aquí, guionista, escritor, hijo de Lucy. Así que muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos. También quisiera agradecer a Jon Juaristi, escritor, exdirector de la Biblioteca Nacional, del Instituto Cervantes y una trayectoria extensísima, que hoy vaya a compartir todo su conocimiento con nosotros. Gracias, Jon, por estar aquí. Manuela Parte Arroyo, buena amiga, librera, a mí me gusta decir, creo que activista cultural, porque no para, es una todoterreno. Les recomiendo que lean sus luces de varietés, porque van a disfrutar mucho, merece mucho la pena. Y Diego Moldes, a quien precisamente mañana vamos a tener en el Centro Sefarat, hablando de los orígenes judeo-conversos de Nebrija, y de quien también me voy a permitir recomendar Cuando Einstein encontró a Kafka, una topografía auténtica del mundo judío en el ámbito cultural. Dicho esto, si les parece, vamos a comenzar con una suerte de prólogo o rampa de despegue que nos ha preparado nuestro querido amigo Enrique Gabriel para esta mesa. Es un texto que nos ha preparado y que, si te parece bien, Enrique, podemos comenzar. Nos va a servir de introducción a los temas que vamos a tratar hoy aquí. Así que, Enrique, cuando quieras. Bueno, activen el cronómetro. Se titula Humor judío, si se me permite el oxímoron. ¿Por qué teníamos que ser precisamente nosotros los del sentido del humor? ¿Qué le hemos hecho a Dios para merecer tal responsabilidad, tal constante desafío? ¿No deberíamos más bien ser el pueblo elegido para no tener ningún sentido del humor? Porque si algo tenemos los judíos, son motivos para no tenerlo. Vean ustedes si no. A lo largo de nuestra azarosa existencia, mientras escapábamos con lo opuesto, unos nos odiaban por ser el pueblo de Isida, mientras otros lo hacían por ser el que había inventado la gran mentira de la existencia de un Dios único. Para unos éramos las eternas víctimas quejicas, para otros las fuerzas oscuras del dominio planetario. Cuando no nos vilipendiaban por ricos, lo hacían por pobres, cuando no por ateos asimilados, por fanáticos ortodoxos, cuando no por cerdos comunistas, por cochinos capitalistas. Donde creíamos hallar una patria, nos tildaban de parias cosmopolitas. Cuando por fin logramos retornar a la nuestra, nos atacan por imperialistas segregacionistas. Si no nos desprecian, nos envidian. Nuestra mentada inteligencia, en la cual unos y otros coinciden, nos significa como calculadores usureros, avaros mercachifles, confabuladores sionistas, apátridas vendepatrias y demás lindezas. Máxime si se tiene en cuenta que desde Jesucristo a George Soros, pasando por Spinoza, Marx o Henry Kissinger, todos los grandes artífices del mal han sido siempre judíos. Y a pesar de todo, logramos ser graciosos. Sirvan estos clichés de capa arqueológica que nos resguarde de la mirada externa y excavemos en busca de las raíces, de las fuentes, o me atrevería a decir, del porqué del humor judío. Preciso que me referiré casi exclusivamente al humor ashkenazi, europeo itinerante, el único con el que estoy familiarizado. Si admitimos que la capacidad de observación y mímica propias del homínido evolucionado es un hecho científicamente comprobado, apenas un paso nos separa de la sentencia de Nietzsche, según la cual el hombre sufre tan profundamente que se ha visto obligado a inventar la risa. Risa, alborozo, evasión, ligereza, humor. Tantas palabras para decir bálsamo, o acaso supervivencia. Y es que quizás, a fin de cuentas, sea poco más que eso el humor, mero instinto. Quizás, al igual que ciertas etnias supieron desarrollar aptitudes específicas de supervivencia, otras, en función de su circunstancia geográfica, genética, social, las desarrollaron distintas. Así pues, tal como el africano errante dotó a sus piernas de la velocidad necesaria para escapar del león, o el vikingo errante alcanzó la fuerza bruta para afrontar a la igualmente bruta fuerza de su enemigo, quizás el judío errante haya sabido elaborar y optimizar el escudo protector que es su sentido del humor. Se nutre este humor de la observación y la mímica del prójimo. Gira en torno a la convivencia, las costumbres, la familia, las imposiciones religiosas, la autoridad, el gueto, el miedo a los de afuera, todo ello siempre condimentado con una pizca de inocua rebeldía.
no se trata tanto de reírse de como de reírse con. Y si toca reírse de alguien, porque el humor sin su puntito de crueldad es poca cosa, será de uno mismo, de nosotros mismos. Si son la ironía, la mordacidad y la autoburla los ingredientes más distintivos del humor judío, los que le confieren su estatura única, infaltable es el matiz psicológico con su deriva freudiana. Toca hacer convivir al considerable ego que deriva del ejercicio continuo de la inteligencia con toda la gama de complejos que asola al judío. El yo se protege negándose a admitir que los traumas del mundo exterior puedan afectarlo. Antes acaso los desafiará, convirtiéndolos en fuente de placer mediante la mofa. Sí que empieza bien la semana, dirá un reo un lunes por la mañana, camino del cadalso. Siempre en el campo psicoanalítico destaca el matriarcado y la importancia de la mujer en el núcleo familiar. Es ella, la Yiddische Mame, quien protege las costumbres, quien impone el comportamiento, quien ejerce sin complejos su autoridad natural. Es ella, en definitiva, quien transmite el judaísmo. Por tanto, es lícito que sea ella el blanco de los principales chistes. Un humor itinerante requiere inteligencia, astucia e instinto, cualidades de buen navegante en cáscara de nuez en aguas revueltas. Conocer sus propias fuerzas, no ser temerarios, no pretender ni aspirar a imposibles, nunca aparentar, saber ser cautos y acatar, arrimando, eso sí, discretamente el ascua a nuestra sardina. Del lobo un pelo, viejo dicho que le he escuchado a mi padre, español, no judío, hasta donde sepamos. El humor judío es algo serio. Después de Auschwitz, claman algunos, el humor es imposible. Cierto es que la Shoah traza una línea roja, pero cierto también es que el más ácido humor negro judío se gestó en los campos. Lo que nos lleva al eterno debate sobre los límites del humor. No son pocos quienes reprochan que tras la Shoah los judíos nos hemos vuelto intocables. Ergo, nadie que no sea judío puede bromear con nuestra tragedia. Bueno, ya lo dijo Coluche, los judíos no precisan del humor ajeno, tienen el propio muy desarrollado. Aún así, me digo que después del siglo XX tampoco viene mal un pequeño respiro. Después de todo, si nos pinchan, ¿acaso nos sangramos? Y es que todo, en el sentir judío, tiene un soterrado arraigo bíblico, un ineludible vínculo trágico, como el que Jehová estableció con Abraham, ordenándole sacrificar a su hijo y reteniéndole el brazo a último momento diciéndole, era broma, boludo. Quizás en ese instante, con esa broma de mal gusto, nació lo que se da en llamar, valga la redundancia, humor judío. Listo. Muchísimas gracias, Enrique. Yo creo que hemos podido un poco vislumbrar muchos de los temas que vamos a tratar hoy aquí esta tarde en la conversación. A mí me gustaría que, si les parece, comencemos por la raíz del humor judío. Me gustaría preguntarle a Jon Juaristi acerca de esta raíz que incluso puede hallarse en los textos judíos, en los textos bíblicos también. Es decir, ¿podríamos hablar de dónde está, podremos preguntarnos dónde está esa raíz del humor judío? Bueno, Enrique ha dicho una cosa que ha podido pasar un poco desapercibida dentro de su brillantísima introducción, y es que él se iba a referir sobre todo a la tradición humorística judía que conoce, a las Ashkenazi. Digamos, eso quiere decir que hay otras tradiciones humorísticas judías, y esto es importante porque ya desde la antigüedad hay una distinción muy importante entre tragedia y comedia. Es decir, la tragedia no tiene demasiada dificultad para entenderse, digamos, como una especie de lenguaje universal. Esto tiene que ver incluso con la Biblia. Es decir, en la Biblia, si se desliza algo de una tradición cultural no judía, es precisamente la tradición trágica griega. Es muy posible que en el Tanaj, en el libro de los Reyes,
los verdaderos, estas historias catastróficas de los hijos de David, por ejemplo, ¿no?, tengan bastante que ver con la tradición de las tragedias griegas, o sea, de los Nestoi, de las historias de los héroes que regresan de Troya. Incluso en el caso de Jefté, digamos que es el único caso de sacrificio humano que hay en la Tanaj, es posible que se haya deslizado también ahí la influencia de la historia de Ifigenia, ¿no?, de la tragedia de Esquilo. Bien, en cualquier caso, la cuestión es que la tragedia es universal, la comedia, digamos, no es universal, nunca alcanza a ser universal y solamente son comprensibles, digamos, los efectos humorísticos o los efectos cómicos dentro de unas tradiciones particulares, tradiciones que pueden ir marcadas por la lengua. Por ejemplo, hay un humor askenazi, diría, un humor del yiddish, ¿no?, en principio, un humor de todo lo que era la Yiddishkeit, el amplio espacio geográfico del yiddish, donde circulaban, digamos, desde Rusia, desde la zona de residencia, prácticamente hasta Rumanía y hasta Polonia, obviamente, los mismos chistes, los mismos chistes, y se entendían perfectamente. Hombre, no lo sé si estos mismos chistes se entenderían, por ejemplo, en la judería de Tetuán o en la judería de Tánger. Supongo que no, porque ahí los códigos culturales, digamos, son otros. Y lo cómico está muy ligado a estos códigos lingüísticos y a estos códigos culturales, en el sentido de códigos culturales locales o regionales o incluso nacionales, ¿no? En fin, bien, la pregunta era si en la Biblia hay algo cómico. Pues, hombre, se pueden hacer lecturas cómicas de la Biblia, se pueden hacer chistes sobre la Biblia, como se pueden hacer chistes sobre Caperucita Roja, sobre los cuentos de hadas, pero en principio la Biblia no estaban escritos los libros de la Tanaj, del Antiguo Testamento, para producir efectos cómicos, aunque pueden tenerlos, y efectos absurdos, pero esto ya veré. Pero antes quisiera hacer una observación que es muy breve, es decir, en la cultura judía, el judaísmo, mejor dicho, como religión, el judaísmo rabínico, el judaísmo clásico, no el judaísmo antiguo, y el cristianismo tienen algo en común, y es que son religiones apocalípticas, son religiones que están construidas sobre la idea de la inminencia de la llegada de los tiempos mesiánicos, la inminencia de la llegada del fin de los tiempos. En el caso del cristianismo, pues, bueno, quiero decir, los dos son dos, digamos, religiones, por llamarlos de alguna forma. Yo creo que el judaísmo no es exactamente una religión, sino una contrarreligión, a su manera, pero bueno, esto podríamos ver. La religión es un concepto mucho más romano y griego que judío. En cualquier caso, digamos, en el judaísmo la expectativa apocalíptica se refiere a una llegada del Mesías que todavía no lo ha hecho, a la llegada de los tiempos mesiánicos. El catolicismo, el cristianismo, digamos, en general, juega con la ventaja de que el Mesías ya ha llegado, en principio. Para empezar con el chiste judío casi preceptivo, digamos, cuando llegue el Mesías, es un chiste que se atribuye a Rosenweig, pero no, es decir, cuando llegue el Mesías, yo le preguntaré, ¿ha estado usted antes por aquí? Para saber esto de los... Bueno, bien. En cualquier caso, el problema, tanto en el caso del judaísmo como en el caso del cristianismo, aunque tenga esta ventaja adicional el cristianismo de que se haya producido ya la llegada supuesta del Mesías, es que el fin de los tiempos no acaba de llegar. El fin de los tiempos no acaba de llegar y eso es un problema, porque si no llega el fin de los tiempos no resucitaremos ni nosotros, ni los abuelitos, ni nada. Entonces sí, es verdad, o sea, que quiero decir que ese es el gran problema. Dentro del cristianismo existe, no es un chiste cristiano, pero casi podría serlo, la idea de que el Mesías vendrá cuando todos los judíos se conviertan, cosa que obviamente es imposible, ¿no? Pero bueno, se ha jugado históricamente con esa idea. Digamos, cuando todos los judíos se conviertan y además vuelvan a Sion todos, donde ya no cabrá nadie, digamos. O sea que una vez más los judíos tienen la culpa de que no venga el Mesías. Y que no viene el Mesías, efectivamente, la contumacia judía, digamos, en no aceptar la conversión, etcétera, esto, digamos, es lo que impide que los abuelitos resuciten, vaya por delante, y que venga el Mesías por segunda vez. En la Edad Media esto se solucionaba a base
un régimen de hostias panaderas, digamos, por parte de los cristianos. Era la consigna aquella papal de compelle intrare, oblígales a entrar y si no quieren entrar, pues haz lo posible por persuadirles, ¿no? Es decir, este es el gran problema, es decir, el que el Mesías no llega. El Mesías no llega o no vuelve. En cualquier caso, digamos, nadie resucita, los abuelitos no resucitan y las generaciones marchan hacia el polvo una detrás de otra sin que, digamos, haya el mínimo consuelo, digamos, al hecho fruto de la muerte, que este es el problema. La ausencia de seguridad o de esperanza, la ausencia de una expectativa, digamos, inmediata, a la larga produce melancolía. Y este es el problema fundamental de las religiones. Las religiones tratan cada una a su modo de combatir la melancolía. La melancolía se combate, en primer lugar, digamos, con la esperanza, con la fe y con la esperanza. Los judíos no tenemos ese concepto de esperanza, tenemos uno parecido a emuná, pero no es exactamente lo mismo. Es una confianza en lo que se ha dicho, tiene algo que ver con lo que sucederá, pero tampoco tenemos la seguridad de hacerlo, ¿no? Los tiempos mesiánicos llegarán, en principio, según esta confianza canónica en la posible llegada de los tiempos mesiánicos, cuando se haya producido previamente una gran catástrofe. Las tres grandes catástrofes, digamos, ha habido catástrofes secundarias, pero digamos, las tres más gordas de la historia del pueblo judío son, digamos, la destrucción de Jerusalén y la destrucción del Segundo Templo y la dispersión de los judíos sobrevivientes. Las guerras napoleónicas, el comienzo de la modernidad, que viene precedido, digamos, por una serie de movimientos muy raros, por ejemplo, el sabtaísmo, que es, digamos, una corriente mesiánica o pseudomesiánica que arrasa las comunidades judías europeas en el siglo XVII, hacia 1666, y que el resultado es una enorme frustración. Hay un mesías, un pseudo-mesías en Turquía, el Sabtai Zevi, que se dirige a las comunidades fundamentalmente centroeuropeas, a las comunidades askenazis, y se revela a sí mismo, se manifiesta como el Mesías y habla de la vuelta a Sion, de que hay que volver todos a Sion porque empiezan los tiempos mesiánicos. Bueno, eso lo conocerán ustedes, porque alimenta no precisamente una literatura cómica, sino una literatura más bien trágica. El Satán en Goray, por ejemplo, de Isaac Bashevis Singer, etc. ¿no? Entonces, estos mesianismos que aparecen inmediatamente antes de las guerras napoleónicas, lo que producen es, digamos, una gran decepción entre sus seguidores. Hay muchedumbres de judíos centroeuropeos que venden sus propiedades y que marchan a Turquía con la esperanza de volver a Sion y que son vendidos como esclavos por los turcos. Aquello se deshace absolutamente y, por tanto, digamos, comienza a haber una desconfianza, digamos, en la posibilidad misma de la llegada del Mesías. Obviamente, digamos, la tercera catástrofe es el Holocausto, es la Shoah, etc., ¿no? Y todo esto, digamos, va minando la confianza y es un factor de secularización muy fuerte. Frente a esta ausencia de la expectativa mesiánica, hay dos posibilidades. Una es la de convertir la esperanza o la emuná en paciencia, pero no es, digamos, algo al alcance de todo el mundo y además a la larga produce también melancolía. Antonio Machado, que tenía, digamos, una estirpe de cristaos novos, de judíos portugueses, tiene una serie de poetas apócrifos o de proyecciones personales en lo que se llaman los heterónimos, los apócrifos machadianos, y uno de ellos es un judío, también un judío improbable, que se llama Abraham Macabeo de la Torre, nacido en Osuna, contemporáneo de Cansino Sassens y estas cosas. Obviamente es una proyección del propio Antonio Machado y
Antonio Machado recoge solo un poema de este apócrifo, que comienza diciendo: estrella de la paciencia, en el azul de los cielos brilla clara estrella, los que aquí te vieron te verán también en las torres altas de Jerusalén. Es decir, aunque volváis a Sion, no vendrá el Mesías. Seguiréis teniendo la necesidad de la paciencia o suicidáis, realmente. Esto es un poco el planteamiento. Es decir, la esperanza mesiánica, al fallar la confianza en el Mesías, digamos, que responde un poco a ese proverbio humorístico, digamos, judío, que es que el Mesías llegará el día siguiente de su venida, es decir, que no hay una seguridad de que el Mesías vuelva en algún momento. Eso produce, obviamente, la desesperanza. Y frente a la desesperanza, frente a la falta de confianza, etcétera, no hay otra salida que la desesperación o el humor, o la paciencia. Pero la paciencia, al parecer, es algo bastante difícil de asumir cuando se dan las circunstancias y se dan las condiciones posibles y necesarias para la llegada del Mesías, pero el Mesías no viene, ¿no? Es lo que preguntaba Elie Wiesel en su celebración hasídica en la segunda parte, cuando dice: bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho para que el Mesías no venga? ¿Qué hemos hecho para que no es que tarde, simplemente, sino que es que no venga, hagamos lo que hagamos, digamos, el Mesías no acaba por presentarse? Y entonces aparece como respuesta a esto el humor judío tal y como lo entendemos, el humor judío moderno. Las raíces bíblicas son en realidad raíces parabíblicas. Son dos fuentes fundamentales. Una son los midrashim, son los comentarios o narraciones homiléticas de los textos propiamente bíblicos, digamos. Son, como diríamos, una especie de tradición apócrifa, para entenderlo, digamos, lo español. Los midrashim se van añadiendo unos tras otros como comentarios a los episodios, a ciertos episodios y a ciertos personajes bíblicos. Hay dos personajes bíblicos que son prácticamente los favoritos de la tradición midrásica. Uno es Noé. Hay una película, por cierto, de la que no hemos hablado, que a mí me parece, bueno, desconcertante, pero curiosamente podría tener algo que ver con lo que estamos hablando, y es el Noé de Aronofsky, de 2015, ¿no? La película. Sí, 14, bien. Entonces, el Noé de Aronofsky no está inspirado en la Biblia directamente, en la historia bíblica, sino en un larguísimo midrash sobre Noé. Sobre el Noé, que ha perdido la confianza en el género humano, que ha perdido la confianza en Dios, que quiere, digamos, en la película quiere matar, digamos, al nieto que va a tener, etcétera, una cosa verdaderamente trágica. Y el otro es Moisés. Moisés, digamos, es el protagonista favorito de las narraciones midrásicas. Y sobre todo hay especialmente un episodio de la historia de Moisés favorito de los midrashim y de los chistes judíos originarios, que es el de la muerte de Moisés. Esta es una de las características curiosas del humor judío. Tiene mucho que ver con la muerte, evidentemente, ¿no? Entonces, el midrash de Moisés habla de que Dios lleva, digamos, a Moisés al monte Nebo, desde allí le enseña la tierra prometida y dice: pero bueno, tú no vas a entrar ahí, morirás porque no has tenido la emuná suficiente, no has tenido la confianza en mí cuando has golpeado 2 veces la roca para que salga el agua. Esta es la tradición, digamos, un poco canónica. Y entonces no vas a entrar. Entonces Moisés le hace una serie de ruegos en el Midrash a Dios. Dice: pues no me mates, déjame, no entraré en la tierra prometida, pero déjame vivir. Entonces hay una especie de negociación curiosa con Dios, donde Dios se muestra más bien cruel, digamos, con Moisés. Dice: no, pero te voy a matar. Bueno, en fin, te perdono. Hasta que obliga al propio Moisés a pedir su muerte por desesperación. Dice: bueno, es que la vida que voy a tener va a ser tan terrible que prefiero que me mates aquí mismo. Entonces le envía al ángel de la muerte y lo termina con él. Pero, digamos, Midrash surge una serie de narraciones curiosas. Una es... la pone Fernando Savater al frente de uno de sus ensayos, de sus primeros ensayos. Es muy curiosa. Dice: Moisés está en el monte Nebo y entonces Dios le enseña la tierra prometida, Canaán a lo lejos, y dice: mírala bien porque no vas a entrar.
Dice, ¿cómo que no voy a entrar si me la has prometido? Dice, pero precisamente por eso, si te la doy, deja de ser la tierra prometida. Será la tierra concedida, la tierra otorgada, entonces, para que sea la tierra prometida, tengo que matarte aquí mismo. Bien, es ya, digamos, una vuelta de tuerca humorística, es el paso del Midrash al chiste. Hay otros cuantos. Es decir, el Moisés, por ejemplo, cuando le lleva al monte Nebo, digamos, Dios le enseña la tierra prometida a lo lejos y dice, bueno, no vas a entrar porque te pienso matar aquí mismo. Y Moisés dice, ¿y por qué? Dice, bueno, porque tú mataste a un egipcio. Dice, sí, pero tú a 20.000. Dice, sí, pero yo puedo resucitarlos si tú no. O sea, estas trampas del discurso, que son las trampas de Dios, realmente son las que animan un poco el cotarro, digamos, ante la dificultad ya de imaginarse, digamos, la llegada del reino mesiánico. Esto por lo menos, digamos, que ayuda a pasar el rato. Y nada. Sí, la verdad, John, has señalado muchísimos temas, muchas cosas muy interesantes. Hay una de las cosas en la que me gustaría profundizar, porque decías que, claro, digamos, la tragedia puede ser universal, mientras que el humor no puede ser tan universal. Sin embargo, es verdad que hay un humor, una producción cultural humorística, que casi logra ser muy universal, sino al menos muy global, desde luego. Y esa es la que se produce en un momento muy concreto, en una ciudad muy concreta, que es Nueva York, en unos años 30, y que tiene una variedad enorme, ¿no? Que proviene del vodevil, del slapstick. Y me gustaría preguntar a Manuela Partarroyo, que además creo que va a compartir con nosotros algunas imágenes acerca de esto, acerca de este momento, esta ciudad y esta tipología, podríamos decir. Justo era lo que te iba a pedir. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Después de hablar John Juaristi me da mucho corte decir cualquier cosa. Pero bueno, lo primero, confesar ser absoluta profana. Gracias a Israel por invitarme. Lo que he estudiado sobre todo, precisamente respecto de lo que ha estado mencionando John, de la relación local que a veces tiene la comedia. Yo voy a utilizar el término comedia más porque es el que me sale en términos, porque es lo que es más fórmula, ¿no? Es una manera de bajar a la tierra los conceptos. El humor no deja de ser algo más abstracto, ¿no? Y lo interesante, yo he estado estudiando sobre todo las tradiciones cristianas, ¿no? Las relacionadas con lo carnavalesco, etc. Pero es verdad que en los años, yo voy a estudiar, bueno, a contaros especialmente los años 50, ¿no? Pero vamos a hacer un poco un pequeño recorrido histórico de todas las tradiciones. No sé si voy a poder hacerlo bien. A ver. Vamos a ver. Lo primero, preguntaros si veis, si yo me tengo que quitar. No sé si voy a poder moverlo. ¿Yo también? No, yo creo que... ahí, vale. Bueno, me quedo aquí, ¿no? Como si fuera la mujer del tiempo, ¿no? Un poco, pero... Bueno, digamos que una de las primeras cosas que os quería contar es que realmente el cine está marcado por la tecnología. Es un elemento que siempre se nos olvida, pero está realmente trenzado con la historia del propio cine, ¿no? Y es curioso cómo la comedia se va amalgamando con la historia de la tecnología, ¿no? Y por eso probablemente el nacimiento del cine mudo y los primeros 20 años del cine están marcados por el slapstick, ¿no? Porque es el tipo de cine visual, ¿no? que permitía un lenguaje perfectamente innovador y moderno. Ahora hablaremos de las diferencias respecto de los años 30, pero sí que es verdad que es un humor profundamente marcado por lo que se ve, ¿no? Evidentemente, por razones obvias. Muchos de estos actores que empiezan a triunfar, por supuesto Chaplin, Buster Keaton, Laurel y Hardy, estaban formados en la danza, ¿no? Y trabajaban desde el cuerpo, ¿no? La comedia. Y se ayudaban mucho también de los directores y de los, por ejemplo, de los efectos especiales, que no se nos olvide, pensamos que el siglo XXI los ha inventado, pero ya los inventó Méliès, ¿no? Y la otra, digamos, por eso os decía que el camino está muy marcado por la tecnología. La llegada del cine sonoro plantea dos nuevas comedias nuevas, completamente renovadoras, que hacen un poco su aparición precisamente porque los espectadores mandan y están deseosos de conocer las voces de sus actores, ¿no? Ya sabéis la gran frase de Garbo habla, ¿no? Y entonces se forjan dos fórmulas nuevas, que una está marcada por
una tradición teatral que procede del fin de siglo, que es el vodevil, ¿no? Hemos hablado antes de la tradición que procede un poco de las artes populares, ¿no? A Fellini le gustaba decir que el cine no deja de ser nunca un fenómeno de feria, ¿no? Y tiene algo de populachero, como sudoroso y completamente anti-canónico, ¿no? Por alguna manera decirlo así, más periférico, que además eso es una palabra que me interesa para cuando lleguemos a nuestro humor de los 50, ¿no? El otro, por supuesto, gran formato de la comedia que aparece con el sonoro es el screwball, ¿no? La comedia cómica alocada, ¿no? Que tiene dos referentes. El primero que nos he dicho es que el vodevil, precisamente porque les interesa escuchar hablar, ¿no? Se basa en una comedia verborreica, ¿no? Profundamente lingüística, todo lo contrario de la fisicidad del slapstick, ¿no? Y está marcada por esos actores de vodevil, de entre los cuales están los hermanos Marx como principales figuras, ¿no? Y la screwball lo que hace es una mezcla, hace la raíz de la alta comedia decimonónica, clásica, de los galancitos guapos y wasp totalmente centrales, y, por otro lado, esa tradición un poco alocada de personajes que un poco son delirantes, nunca sabes lo que van a hacer, ¿no? En estas películas. Y ahí aparece la tradición de directores que proceden directamente de Europa, ¿no? Entre ellos Lubitsch, Cukor. Bueno, Cukor nació en Estados Unidos, pero su familia era judía. Muchísimos de los directores que también proceden un poco del cine expresionista de Alemania, y por supuesto Billy Wilder, ¿no? Que se forja un poco en estas comedias alocadas. Pero yo os voy a hablar sobre todo de la comedia sexual, se le llama así en la sex comedy, ¿no? en Estados Unidos, también llamada psicoanalítica, ¿no? Porque está muy influida por dos elementos que van a ser importantes en los 50. Uno es el jazz y la improvisación, y el segundo elemento es Freud, que se pone de supermoda en los años 50, tal vez porque muchísimos psicoanalistas llegan a Nueva York y empiezan a instalar sus clínicas, sus despachos, ¿no? Y bueno, hablaré un poquito más ahora. Quería hacer solo un apunte sobre la comedia política, que es posterior a la comedia sexual, muy marcada por todos los territorios de transgresión que empiezan a moverse a través de la comedia sexual, y es bastante efímera en Estados Unidos, que ya sabemos que el tema político siempre es complejo, ¿no? Pero os pongo una imagen de MASH, que yo creo que es insuperable, ¿no? En términos cómicos, que yo creo que todavía no se ha superado poder hablar de la guerra de esa manera, ¿no? Pero aquí os presento a los protagonistas de este Nueva York que decía Israel, que es transformador y verdaderamente renovador. Muchos son muy jóvenes en los años 50, y lo interesante de lo que yo os quería contar es que en realidad en el lapso de 3 años prácticamente y 3 manzanas se transforma para siempre el formato del stand-up, ¿no? Que es lo que llamamos ahora la comedia de stand-up, pero si lo pensáis, desde esa tradición teatral que hereda el cine lo convierte otra vez en un teatro periférico. Volvemos a las varietés, ¿no? Además eran espectáculos de variedades, los del Off-Broadway, que ahora hablaremos, pero es que además poco a poco la televisión de esos primeros 50, que necesita material de relleno básicamente, empieza a hacer variety shows, ¿no? Los espacios de variedades. Y entonces todos estos cómicos que los conocían solo los neoyorquinos se convierten de un día para el siguiente en estrellas en los años 60, ¿no? Os hablaré especialmente, ahora me callo y seguimos luego, ¿vale? Sí, pero Nicole C. May, que es la pareja más fascinante para mí, aquí tenéis a Lenny Bruce, que es celebérrimo, ¿no? Gracias a la maravillosa Mrs. Maisel. Ya sabéis que acababa en el calabozo casi todas las sesiones después de tocar en el Gaslight, etcétera. Pero dos personajes importantes, Mort Sahl, que es un canadiense de ascendencia judía maravilloso, tiene un aire, para que os hagáis una idea, lo podéis ver en YouTube, a Eugenio. Es muy abstracto en su humor, con un jersey de pico y siempre con el periódico, el New York Times, bajo el brazo, y hacía chistes de actualidad, ¿no? Con una velocidad increíble, ¿no? Por supuesto, Woody Allen, ¿no? Que se curte en estos espacios del Off-Broadway, y que os recuerdo que en su biografía confiesa que fue a Jack Rollins, que es como el padrino de todos ellos. Jack Rollins lo habréis visto en todos los créditos de las películas de Woody Allen, porque fue su agente toda la vida. Y Jack Rollins, Woody Allen le fue a pedir, por favor, déjame escribir para Nicole C. May, que son mis héroes personales, ¿no? Y curiosamente, Nicole C. May, que son mucho más desconocidos para nuestra, digamos, generación, si os digo quiénes son,
luego van a ser importantísimos para el cine, ¿no? Uno es Mike Nichols, el grandísimo director de los años 60, director del Graduado, de Conocimiento Carnal, de muchísimas películas importantes, Silkwood, etc. Y Elaine May, que es tal vez la más conocida de las cocineras de guiones de Hollywood, ¿no? Que lo que solía hacer era arreglar las películas que pretendían los productores que tuvieran éxito, ¿no? Y una gran directora de cine un poco despreciada, pero fantástica, que trabajó con Cassavetes y gente fantástica, ¿no? Por ahí me quedo y luego retomamos. Perfecto. La verdad es que interesantísimo lo que nos dices, Manuela. Además, es cierto que mucho de este cine no solo se queda en la pantalla, ¿no? Muchos de estos personajes salen después. Hoy Diego Moldes, que tiene un conocimiento, que no jueguen con él al Trivial porque perderán seguro, me ha descubierto que Jon Favreau, que además de cineasta, después escribe los discursos para el presidente Obama, era judío, es judío, perdón, está vivo. Y además, cuando empieza con Obama es muy joven, de hecho. A mí me gustaría que nos hablaras de esto, Diego, porque claro, ya no solo es una cuestión que se quede en la pantalla. Ese humor, esa ironía sale y está en la sociedad. Sin duda. Si me permites, lo primero, gracias por invitarnos a esta charla, que yo creo que daría para un seminario, Sí. Porque cuando nos pusimos en la reunión previa con Luis Prados y con Teresa Toledo, gracias, a pergeñar todo esto, nos dimos cuenta que da para una enciclopedia, ¿no? Absolutamente. Simplemente con que lo acotásemos vamos a decir, los medios de comunicación de masas, es decir, cine, televisión, música, vodevil. Si ya nos vamos al teatro, a la literatura, es que es realmente infinito, ¿no? Y antes del caso de Favreau, estaba pensando en relación a lo que Jon, con su erudición habitual, nos estaba diciendo de la Biblia y el tema del Mesías, en dos ejemplos que yo creo que cualquier persona conocemos, ¿no? Que es siempre la mejor forma de poner ejemplos que tú enseguida, cuando te lo digan, ya visualices de lo que estamos hablando, ¿no? Uno es la vida de Brian, Life of Brian, ¿no? En el año 79 los Monty Python son atacados a degüello por la jerarquía católica y por los rabinos también, no solo en el Reino Unido, en todo el mundo, con una película totalmente irreverente que ahora se ha puesto hace unos 20 y pico años de moda reponer en Semana Santa, la pasaron la semana pasada, el Viernes Santo, como se llevaba haciendo desde los años 70 con Ben-Hur, con Espartaco, etcétera, todas las conocidas películas bíblicas de Hollywood, ¿no? Producidas y dirigidas por judíos casi siempre. Y entonces me quedé pensando de que teníamos que diferenciar, en primer lugar, lo que podríamos definir como humor judío y humor hecho por judíos. Es decir, ¿existe realmente el humor judío? Estoy dando dos pasos para atrás a lo que ha empezado a decir Enrique, ¿no? O existe el humor askenazí, el humor judío actual de los israelíes, que es muy distinto, el humor argentino, el humor sefardí, es decir, ¿existe el humor judío? Eso es lo primero que había que plantearse, y si existe el humor judío, habría que definir cómo se manifiesta en cada uno de los casos, en la literatura, en el cine, etcétera, ¿no? En los cómics y demás. ¿Por qué digo esto? Pensando en la vida de Brian, yo creo que esa es una película, y los Monty Python no son judíos, insisto, que está muy influida por la tradición bíblica y por la tradición yiddish del vodevil, en este caso en Londres, ¿no? Y sin embargo, sus creadores no son judíos. ¿Podríamos definirlo como humor judío? ¿Humor cristiano? ¿Humor antirreligioso? Dejo ahí la pregunta en el aire, no quiero... Y luego, lo segundo y más importante, otro ejemplo que ponía en el caso de que hay, insisto, podríamos poner aquí miles de ejemplos, literalmente miles, de películas que son concebidas, escritas, producidas, dirigidas, montadas por judíos, y yo no veo humor judío en esas comedias, ¿no? Y sin embargo sus creadores son judíos, ¿no? Entonces, ¿han, digamos, ocultado ese humor judío al hacer la película, o está de forma latente y yo no lo veo? No lo sé. Ejemplo muy conocido, lo comentaba antes de entrar aquí, Princess Bride, la vida de la princesa prometida, ¿no? Del año 87, producida y dirigida por Karl Reiner, dirigida por William Goldman, el gran guionista y novelista, que luego hizo una novelización de esa propia película. Se basa en los cuentos de hadas medievales. ¿Es humor judío? La vida de Brian, que cada uno que está aquí se haga la pregunta si realmente, cuando la ha visto, ha detectado que ese humor era judío, ¿no? Y respecto a Jon Favreau, puse este ejemplo, insisto, de los cientos que hay, que podríamos estar aquí hasta la noche poniendo ejemplos sobre ello, porque a él mismo se lo preguntan, ¿no? Y él responde con una serie le dicen literalmente, ¿Do you think your Jewish background informs your professionally? Es decir, si realmente cree que su humor judío le influye profesionalmente. Él explica que como tiene un apellido francés,
el padre es canadiense, quebequés e italiano, católico, y la madre es judía. Y él explica al entrevistador que él sí ha sido educado en el judaísmo, en una escuela judía en Nueva York, y es judío de fe, no solo de origen, ¿no? Y él dice que sí. Y menciona específicamente, porque nace en los años 60, a las personas que Manuela estaba mencionando ahora mismo, ¿no? Como es obvio, porque es imposible dedicarte a show business en Nueva York en esa época y no verte influido por la televisión y por el teatro de todas estas personas y otras que no da tiempo a mencionar, ¿no? Pero lo lleva al tema lo voy a leer, dice, abro comillas, de lo que dice Jon Favreau, insisto, esto también es cómico, ¿no? Era ghostwriter de Barack Obama, ¿no? Cuando era abogado en Chicago, antes de ser ni siquiera candidato a presidir el Partido Demócrata. Dice, sin duda he estado influenciado por Woody Allen y Albert Brooks, y claro que he interpretado Schlemazel, no sé yiddish, no sé si lo pronuncio mal, Schlemazel, dice, creo que hay un aspecto autocrítico de mi persona que le debe mucho a sus raíces judías, ¿no? Y bueno, es interesante explicar que el adjetivo Schlemazel, sustantivado Schlemiel o Schlimiel, lo pronuncio en castellano porque no sé yiddish, evidentemente, está presente en el humor de los hermanos Marx, que se ha mencionado aquí, en Groucho especialmente, en Woody Allen, por supuesto, en Seinfeld, ¿no? En los personajes de Lubitsch, de Billy Wilder, bueno, la lista Cukor es extensísima, ¿no? Y hay una palabra yiddish usada en slang que en América se define como un inepto que sufre irremediablemente de mala suerte. Un pringao. Un pringao, esa sería la palabra en castellano, ¿no? Esa es una tradición de lo que Norman Manea en La Quinta Imposibilidad, Judaísmo, Escritura, llama el payaso triste. Él le llama el risallanto, se traduce como el risallanto desde el yiddish, ¿no? Es decir, un poco explicar que, bueno, todos podemos ser ese pringao, ¿no? En cualquier momento de nuestra vida nos va bien, pero de repente podemos vernos en esa situación. Y esa empatía que consiguen los judíos producto de una diáspora de, vamos a decir, algunos dicen desde el año 70, yo diría que de 2600 años, ¿no? Desde Babilonia, etcétera, pues está presente, ¿no? Porque ellos han ido empapando de todas esas culturas y han creado una cultura que no es en el sentido hebreo, no solo religiosa. Has mencionado Sabbatai Shevi, 1666, la Ascalá, cómo ellos reconstruyen, producto de ser un pueblo alfabetizado, cosa que no era el cristianismo en su inmensa mayoría, quitando la nobleza y una parte muy, muy pequeña de la burguesía, cómo ellos consiguen entrar en la modernidad con una serie de, por ser el pueblo del libro, ¿no? Con una serie de inquietudes intelectuales que las trasladan al humor, es decir, a hacer mofa de sí mismos producto de su adversidad, ¿no? Mencionabas también sería interesante el parteaguas, que sería el humor judío pre-Shoah y post-Shoah, ¿no? Es decir, el humor judío de los últimos 80 años versus todo el humor judío en la literatura y en el cine anterior a, ¿no? Bueno, me quedo aquí porque podría estar hablando bastante tiempo de esto, pero luego se me da una segunda oportunidad si tengo tiempo. Citaré a un autor francés ya fallecido, que falleció en los asesinatos de Charlie Hebdo en París, que dice exactamente lo contrario de lo que yo acabo de decir y de lo que dice Jon Favreau. Lo dejo ahí Lo escucharemos luego. Pero es verdad que, Diego, nos ibas ya adelantando un poco esa fórmula, ¿no? Las inquietudes intelectuales ante la diversidad, la empatía. A mí me gustaría, Enrique, tú que has estado en la cocina, que estás en la cocina del cine, es decir, que tienes esa suerte de estar en esa parte de cómo se cocina una película cuando la vemos en la gran pantalla. Yo siempre me lo he preguntado, ¿no? La fórmula que Diego ya nos ha iniciado, pero cuando ves una película de Woody Allen, por ejemplo, y ves estos gags de humor, ¿no? Y dices, ¿cómo lo ha hecho, no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la fórmula? Dínoslo, nos podemos hacer ricos ahora mismo todos. Talento. Pero ¿cómo se hace? Si tuviera la fórmula, no te la diría. Eso de la cocina del cine, cómo se hace una película y todo eso, no tiene nada de cómico. Es muy trágico. Pero bueno, yo creo que la respuesta es muy sencilla. Sobre todo has citado a Woody Allen, un genio, que unos lo tienen y otros no. Creo que ahí, lamentablemente, me tengo que referir al determinismo genético. En el caso concreto, retomando un poquito lo que apuntaba Diego hace un momento, que si existe el humor judío, ese humor judío, y que también incluye a Woody Allen y a toda la screwball comedy, porque finalmente lo que es con el sonoro,
uno de los principales encantos de la screwball comedy es la viveza de los diálogos y de las situaciones, toda esa alta comedia, ¿no? Finalmente, Lubitsch es lo más fino que hay en el humor y en la elegancia del humor. Creo que todo esto probablemente, hablando del siglo XX y de la culminación de todo este humor en el cine, que finalmente es la expresión artística más popular por excelencia del siglo XX, creo que viene arrastrando todo un mestizaje que va acorde al eterno deambular judío, ¿no? Aquí yo había apuntado, dentro de los párrafos que me censuraron, perdón, que tuve que quitar, decía que el contagio de la picaresca, por ejemplo, ¿no? Y el inevitable mestizaje con otros humores en función de las latitudes, que no siempre el humor judío poseerá su distintivo sarcasmo y ese cierto British touch, porque es cierto que el humor británico es el humor, digamos, más ácido, cínico, sarcástico, con Richie, ¿cómo se llama? Gervais. Sí, Ricky Gervais, que es el sumum, ¿no? Pero el humor judío, y sobre todo el humor judío de los comienzos ya del screwball, me refiero a Lubitsch, a Diamond, a Billy Wilder, por supuesto, a los grandes estos, tenían esa puntita de crueldad y de burla, y esto que tú comentabas del autoburla, que es fundamental. Y Woody Allen hizo su negocio sobre el complejo. O sea, el gran negocio de Woody Allen es el complejo. Entonces, creo que el mismo humor judío sabe o ha sabido ser escatológico, grotesco o chistoso, como los variados humores del Mediterráneo. Eso. Y ahí quizás me adentro un poquito a dar una patadita al posible humor sefardí, pero tímidamente. Sin el posible, sin el posible. El humor sefardí que existe. Sí, no, perdón. Sí. Digo que, bueno, aquí me contradigo porque digo que el humor judío es rara vez agresivo, lo acabo de ser, perdón, rara vez agresivo como el humor francés, que el humor francés siempre es buscar la cabeza de turco, buscar al pobre para burlarse de, que es, como yo decía antes, creo que el humor judío es más bien burlarse con, burlémonos todos un poquito cada uno de nosotros mismos, ¿no? El humor francés, doy fe de ello, es más bien agresivo con el débil. Y también, sobre todo, muy a menudo bobo, como el humor alemán, o aún sin gracia, como el humor ruso. Y el paradigma, sobre todo, es que un pueblo sin humor destacable, como es el pueblo ruso, que no tiene un humor destacable, ha sabido albergar la que fue la gran capital del humor judío, Odessa. Odessa es sinónimo de chutzpah, o sea, de chutzpah es de, ¿cómo se traduce chutzpah? Viveza. Sí. Arrojo. Sí, no, es una finura. No es arrojo, es más bien una finura, ese Tiene humor. que ver con encontrar, digamos, el lado grotesco y festivo de las situaciones. Sí, pero siempre también, y saber, contrariamente a la prueba de lo que estoy dando, saber ser conciso y no parafrasear y todo esto, ¿no? El chutzpah es muy agudo, son dardos que tiran y aciertan, ¿no? Sí. Enrique, si me permites un chiste sobre eso, ¿sí? De Mike Leigh, el director británico, que es judío además, sí. En una obra de teatro que tiene que se llama 2000 Years, 2000 años, define la chutzpah con un chiste, ¿no? Le dice un periodista, ¿qué opinan sobre la escasez de carne? Y están un chino, un estadounidense, un ruso y un israelí. Y entonces el chino dice, ¿qué significa opinión? Y el americano dice, ¿qué significa escasez? Y el ruso dice,
el ruso dice, ¿qué significa? Ahora no lo recuerdo, dice el israelí, ¿qué significa? Disculpen. El ruso, el soviético, dirá qué significa carne. El israelí, carne. ¿Qué significa carne? Exacto. Y el ruso dice, no me acordaba, el ruso dice, ¿qué significa carne? Claro. Y el soviético, israelí dice, no ruso. Soviético, dice, ¿qué significa? Disculpen, ¿no? Eso es un poco el resumen para el israelí de lo que es la legendaria mala educación del Sabra, ¿no? Sobre todo sí. Pero entonces pienso un poquito, no sé si responde a tu pregunta, pero creo que básicamente la genialidad de un tipo como Woody Allen o como Lenny Bruce o como Ellen May y Mike Nichols, yo sinceramente ahí solo puedo adjudicarlo pues a esa tremenda injusticia divina, ¿no? que dice unos sí y otros no. Bueno, y a estos les tocó que sí. Y luego probablemente ese mestizaje que lleva a una ciudad como Nueva York, que es realmente la confluencia de tantas migraciones. El gran crisol de sangre. El gran crisol. Ese gran crisol que es Nueva York. Tiene un elemento también muy importante y es que es periférica. Quiero decir que no es Estados Unidos en cierto sentido. Nada que ver. Nada que ver con Eisenhower, con la sociedad de Douglas Sirk, ¿no? De las señoras. Babel, claro. Y es la sociedad de las mezclas, ¿no? Yo lo que os iba a aventurar era una teoría de por qué en los 50 triunfa esto, que es precisamente por la transformación de esos tiempos que tiene, a ver, me voy para allá, que tiene que ver con el momento de cambio de paradigma que supone la llegada del expresionismo abstracto, de la transformación de un poco toda la pintura que está revolucionando 100% los 50, por supuesto, el Broadway del American Bad Dream, ¿no? Es ese momento como de energía espectacular y cómo de repente aparecen estos espacios del Off-Broadway, ¿no? ¿Y qué significa el Off-Broadway si no la periferia, ¿no? El espacio donde todo lo que no es canónico tiene un hueco, ¿no? Y por eso los comediantes compartían escenario con los músicos de bebop, ¿no? Y con los negros, y había un verdadero momento de confluencia de lo que realmente para nosotros significa ahora Nueva York, ¿no? Que es esa mezcla, ese lugar de periferia, ¿no? Y en ese sentido absolutamente diferente. Os he puesto aquí un mapita para que veáis los 3 locales donde hacían todos estos sketches, ¿no? Y que os digo que son 3, eran 3, y en 3 años se revolucionaron, pero todos ellos, incluido el Village Vanguard, que todavía está abierto, eran locales de jazz, y lo que hacían era varietés, ¿no? Lo mismo de siempre, ¿no? Un lugar donde se abría un micro abierto y todo el mundo iba pues, a recitar, había un beat chalao, lo que fuera, ¿no? Y eso era lo que hacía que hubiera un poco una posibilidad de apertura, ¿no? Que era lo que significaba Nueva York en esos años, ¿no? Y luego, en general, bueno, os lo quería relacionar con el jazz, ¿no? Que es importantísimo porque todos estos grandes comediantes de los 50 hacen algo nuevo que no tiene la Screwball, y es que son improvisatorias, es decir, son artes del momento, ¿no? De chutzpah. Exactamente, y entonces el caso de Elaine May y Mike Nichols es importante porque vienen del teatro de improvisación, son los primeros que hacen ese cambio, ¿no? Que no son sketches realmente medidos, ¿no? Luego para la televisión sí lo harán, pero al principio son todos nuevos. Tanto es así que cuenta la leyenda que todos los actores de Broadway terminaban de hacer su musical y se iban corriendo a escuchar a Nichols y May porque hacían Pirandello, que nunca lo grabaron y que cada vez era diferente, ¿no? Siempre era diferente, ¿no? Entonces, por eso tiene esa relación con el jazz como la tiene el expresionismo abstracto, ¿no? Que está relacionada con, hay una serie de dominantes, pero yo improviso, ¿no? Y en eso quería mencionar, por supuesto, a Freud, que no hemos hablado del chiste de Freud, que es el texto donde habla de todo lo que habéis estado mencionando, y dice una cosa interesante que más o menos se ha dicho ya, pero bueno, que es que en el fondo, de alguna manera, los chistes de los judíos no solo responden a sus defectos, sino son una manera de reivindicarse como pueblo, ¿no? Como tradición. Y hay que tener en cuenta que en esos años, lo que os decía al principio, el psicoanálisis se pone de moda absolutamente. El mejor chiste de Freud, de todas formas, no está en el chiste, es Moisés y la religión monoteísta. Ah, buenísimo. Sí. Ese es el gran chiste. A ver, cuéntalo. Gran libro. Sí. Moisés es un libro. O sea, eso es, yo creo que es volver del revés, digamos, todo lo que había sido hasta entonces la tradición
la tradición Que lo escribió judía. y se murió, John, ¿no? Lo escribió y se murió. Es lo último, Se lo quedó último como que descansado. escribe. No, pero a propósito de Freud y del chiste y la relación con el inconsciente, hay una especie de vuelta de tuerca a Freud que es interesante. El chiste más famoso que cuenta Freud en su libro sobre el chiste es un chiste judío, obviamente, y es ese de un judío en Polonia, que va en un judío un judío que viene de la aldea, y que bueno, está solo en el compartimento de tren, se ha abierto el kaftan, tiene las gorras sobre los ojos y los zapatos y los pies puestos en el asiento delantero. Está solo en el compartimento. Y de repente, digamos, en una estación sube un señor vestido elegantemente, digamos, a la europea, dice Freud, y se sienta en el asiento de enfrente del judío. Entonces el judío, asustado, inhibido, baja los pies del asiento, se cierra el kaftán, se pone la gorra en buena posición y se sienta en el asiento, como se sienta derecho en el asiento. Entonces el recién llegado saca una agenda del bolsillo, empieza a repasarla y le dice en un momento al judío, le dice, por favor, ¿podría decirme en qué fecha cae este año Yom Kippur? Y entonces el otro dice, ¡Azoy! Se baja el sombrero, se abre el kaftán y vuelve a poner los pies encima del asiento delante. Pero a este respecto, Schnitzler, el dramaturgo vienés, toma este chiste y le saca digamos, un partido muy curioso. Le dice, este chiste demuestra algo importante, y es que el humor judío, digamos, es un humor antisemita. Se convierte en una especie de autosemita, quiero decir. Hay una definición del chiste judío que es una definición ortodoxa, hecha por judíos además, que es un buen chiste antisemita contado por judíos. Claro. Entonces, Schnitzler dice, realmente lo que este chiste manifiesta es que los judíos podemos querernos entre nosotros, podemos odiarnos entre nosotros, pero nunca nos respetamos. Digamos, esa idea de la etiqueta, esa idea del poner la distancia precisa, digamos, entre uno y otro, digamos, eso no cuenta no cuenta, digamos, en la experiencia judía, claro, digamos, como tal, ¿no? Y que eso el chiste judío lo aprovecha, claro. digamos. Y es que os iba a poner luego, para cerrar si queréis, porque es muy divertido, un sketch de Nicole Simei para que veáis cómo son, que se llama Madre Judía, y que es mítico, son 6 minutos, y es muy divertido porque se ve perfectamente el efecto Freud, ¿no? Es decir, empieza como un gag de una señora que llama a su hijo, que es, por cierto, astrofísico en la NASA, pensad que son los 60, ¿no? Estamos viaje a la Luna, camino a la Luna, y entonces le dice, no me has llamado en 3 días, y está como echándole la bronca, y acaba en una lectura absolutamente freudiana de la relación entre una madre y un hijo, ¿no? Luego, si quieres para cerrar, a lo mejor. Sí, luego cerramos con ese sketch Vale, pues, fantástico, que además Enrique también nos ha mencionado, la Iris de Mamen, ¿no? Esta figura de la madre que la es objeto, que Woody Allen también la utiliza y que es objeto de constante. Me gustaría que Diego, que antes precisamente hablábamos, ¿no? Y lo ha mencionado también John, de este humor pre-holocausto, humor post-holocausto, el holocausto como línea roja, y que también nos terminará. ¿Me permites una cosa que quiero que conteste? Porque yo creo que eso es anterior, o sea que el gran cambio que impulsa, digamos, la aparición del humor judío moderno no es el holocausto, no es la Shoah, ni mucho menos, porque es posible seguir haciendo humor después de la Shoah, no se sigue seguir escribiendo poesía, como decía Adorno, pero chistes se siguen haciendo. No, digamos, el chiste emerge, digamos, cuando se produce una secularización del judaísmo como tal. Y eso es anterior, digamos. Eso es el siglo XVIII, es la Ilustración, digamos, es la irrupción, digamos, de un pensamiento secular que coincide además con no lo he dicho antes, pero en fin, entre las empresas mesiánicas de Saint-Exupéry fracasadas y las guerras napoleónicas, está el siglo XVIII y está la gran secularización del judaísmo en todo lo que no es, digamos, el mundo jasídico, en Europa central por lo menos. Lo que es el Gaonato de Vilna hasta, digamos, Prusia, Alemania, etcétera, eso es la Ilustración. Es otra cosa distinta y es, por tanto, esa racionalidad deletérea, digamos, que termina con el judaísmo tradicional. Digamos, y ahí aparece entonces, emerge el chiste.
No podía ser de otra forma. No, es una importante apreciación, es una época muy concreta además y con unas características propias que permite este humor. Antes de dar la palabra a Diego, me gustaría recordarles que luego va a haber un turno de preguntas y que vayan pensando en qué quieren preguntar a nuestros ponentes esta tarde. Y Diego, cuando quieras. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice John. Es cierto que es largo de explicar porque es un proceso que tiene que ver con la alfabetización. No lo he dicho antes, los judíos están todos alfabetizados, por si no, no puede ser judío, ¿no? Y hay una cuestión importante en la religión, en la mayoría cristiana, que es el celibato, ¿no? Es decir, los rabinos tienen hijos y los curas y las monjas no. Esto es que parece una obviedad y una perogrullada, hay que tenerlo en cuenta. La escala, la ilustración que menciona John del siglo XVIII, produce que el acceso a esa irreverencia a partir de una inteligencia ilustrada, lectora, y trasladada a todos los fenómenos de medios de masas, desde la invención de la fotografía en 1827, la radio, el cine, etcétera, y todo el proceso que va el tracto hasta hoy, ¿no? Los judíos están en una posición predominante por muchos factores que algunos han mencionado aquí, ¿no? Sobre el humor tiene que ver, evidentemente, con una concepción de uno mismo respecto a hacer visibles aspectos esenciales de nuestra vida, ¿no? Se ha mencionado la escatología bíblica y es de sentido común pensar que el amor, me refiero al amor entendido como amor de pareja, no el amor al prójimo, es decir, el sexo, es decir, Freud, está directamente relacionado con una concepción distinta en el judaísmo, que, mejor dicho, en la secularización del pueblo judío, que en el mundo cristiano, totalmente distinta. Por eso surge en Viena en judíos seculares y no en otro sitio, ha mencionado Arthur Nietzsche, ¿no? Y por otro lado, hay otra serie de conceptos que tienen que ver con la muerte y con la relación entre las personas, entre una minoría oprimida y una mayoría que oprime a esa minoría. Entonces, el humor se convierte en un recurso social también. En el caso de la conexión, y ahora leo lo que decía antes de Wolinski, que desgraciadamente fallecido, como recordáis, en los asesinatos de París, ¿no? Desde mi punto de vista hay factores muy importantes en esa Babel que se convierte en Nueva York desde que entran en Ellis Island todos los inmigrantes hasta que cierran en el año 24, ¿no? Y los que nacen ya hijos claro, o nacen en Europa o van ya pues, muy niños o nacen ya hijos de judíos, ¿no? El caso de Mainikos, hay dos factores fundamentales desde mi punto de vista. Uno es la conexión de la tradición psicoanalítica, es decir, el sexo, entendido en la relación con la mente, y otro es la propia revolución sexual, que se produce en el caso de ese tipo de comedia que es mencionado como sex comedy, ¿no? Ese tipo de, digamos, de nueva forma de afrontar a hombres y mujeres el humor respecto a las relaciones de pareja y todos esos malentendidos que se suceden, tiene relación también con dos inventos que también son dos inventos de los judíos. Unos son los preservativos, los condones, que se desarrollan en los años 30, y otro es la píldora anticonceptiva, que libera a la mujer de una carga que son mencionar. No sé si los preservativos, parece que en Pompeya se han encontrado unos de piel de cordero. Me refiero, sí, romana. No lo he dicho, evidentemente, preservativos han existido de toda la historia de la humanidad. Me refiero desde un punto de vista industrial, los condones que se inventan en Alemania y luego en New Jersey. Pero bueno, y la píldora anticonceptiva, es decir, esa confluencia de las mujeres liberadas sexualmente en esa Nueva York de posguerra es lo que da lugar a que Elaine May, por ejemplo, ¿no? Claro. Esté de tú a tú con Mike Nichols y no pase a ser una figura como eran las mujeres. Es que la que dominaba era ella, claro, decir, ella es y la como improvisadora. Hay cientos de ejemplos. Entonces, claro, para mí es otro cambio muy importante, ¿no? Respecto a esas mujeres que nacen en el periodo de entreguerras, años 20 y 30, ¿no? Y que se incorporan al mass media en los años 50. Y luego, ya lo cito entonces porque si no lo me olvido, Wolinski le dice, confiesa que quiso hacer, esto lo dice justo antes de que lo asesinen, en París, una película a lo Woody Allen, y el entrevistador le pregunta, ¿existe el humor judío? Y Wolinski dice, acordaos, el caricaturista que fue Charlie Hebdo, dice, no, aunque admitiésemos que entre los judíos hay más gente con sentido del humor que en ningún otro sitio, y lo hay, sobre todo del humor negro, el humor es el mismo en todo el mundo. Estoy en contra de la idea del humor judío, del humor negro, del humor inglés, del humor americano. Todos decimos lo mismo, ¿no? Cuando leí esto de que él dice, que yo creo que no es cierto, porque su propio humor en sus caricaturas totalmente irreverentes responden a lo que Enrique, John y Manuel han estado mencionando, ¿no? Pero a lo mejor también es una forma de contradecirse, una forma de humor, no lo sé. Cuando él dice esto, me lleva a pensar que estamos en Casa de América, y lo hemos hablado también de
si el humor que los judíos llevan a las Américas, no solo a Estados Unidos, que es lo más conocido, sino a Argentina, a Uruguay, a México y tal, ese humor de esas comunidades ashkenazíes que van de Europa Central y Oriental está impregnando toda la cultura americana, desde la Patagonia hasta Alaska, desde Canadá, Mozart. ¿Puedes poner algún ejemplo? Porque eso yo no lo acabo de ver. En el cine quizás sí, pero en lo que es, digamos, el chiste, por ejemplo, Bueno, de hecho, la producción, lo comentamos en la charla preparatoria, en la producción cultural televisiva, por ejemplo, en la Argentina, el mundo judío está muy, muy presente. Claro, porque hay muchos argentinos, porque tienes una masa crítica muy superior a la de cualquier otro. Pero, por ejemplo, hay un equivalente, tú citaste a Mort Sol, ¿no? Sí. Hubo un cómico televisivo argentino que era Tato Bores. Sí. O Les Luthier, por ejemplo. Bueno, Les Luthier ya es más fino. Tato Bores era un poquito el equivalente de Mort Sol, del hombre que todos los domingos hacía su show en función de la actualidad siempre de la actualidad política. Y era, claro, yo era muy pequeño y no entendía muy bien las cosas, pero me hacía reír y era un tipo que transmitía una calidez y su forma de ser. Luego, volviendo a ver su sketch ya en YouTube, posteriormente, te das cuenta de la finura, y conociendo la época política que atravesaba el país, te das cuenta de la finura y del riesgo, porque a Tato Bores lo censuraban cada 2 por 3. Aparecía también sentado y hacía gracia sobre los políticos y sobre las decisiones políticas de la semana, ¿no? Yo creo que lo que es interesante es que hay un proceso nuevo que se da, que es una mezcla entre imagen y teatro, que es lo que es nuevo. Es ese espacio del stand-up, que sí que es, yo creo, muy relacionado con este tipo de tradiciones culturales, que lo que hacen es coger la actualidad y llevársela a su terreno y contarla a su manera, ¿no? Late night shows. Claro, es decir, sin estos espacios no podría entenderse, por ejemplo, esto, ¿no? Es decir, se pasa de la contracultura que os decía al momento de la cultura masiva, ¿no? Estos personajes pasan en el lapso de 3 años a convertirse en los únicos que están rellenando, os decía, las parrillas de la primera televisión americana, con lo cual se convierten en estrellas inmediatamente. Y entonces es difícil pensar en, por ejemplo, estos formatos que estabas mencionando tú, son el personaje que es presentador de televisión, pero que también es cómico. Esto empieza en los 60. Es decir, hasta entonces eran cabezas parlantes, ¿no? Y entonces no había esa relación. De hecho, yo os iba a contar que Omnibus es el primer programa televisivo, lo que llamamos de variety show, que no deja de ser lo mismo, el open mic de toda la vida en televisión. Lo que pasa es que había que rellenar. De Omnibus se pasa de Steve Allen Show, ¿no? Que dura muy poco tiempo, pero es uno de los primeros cómicos que se creció con Lucille Ball y con esas actrices cómicas de los 50, y empieza a hacer la mesa de Johnny Carson con invitados que llevan. De eso en la maravillosa Mrs. Maisel se ve que va Lenny Bruce, ¿os acordáis? Hay un momento que va Lenny Bruce y es el programa de Steve Allen. Steve Allen dura muy poco tiempo, también por desavenencias, y aparece Johnny Carson. Y Johnny Carson es la historia de la televisión en directo. Es decir, esa idea de una televisión irreverente y un poco radioactiva con la política empieza en Johnny Carson. Realmente, pues además que es que si lo pensamos con las administraciones políticas de Estados Unidos es muy interesante, ¿no? Es decir, ahí justo es el lapso hacia Kennedy, ¿no? El momento de los 60, y luego Johnny Carson es uno de los principales digamos, críticos de Nixon, ¿no? De esos años, y aparece Woody Allen por primera vez en esos sketches, ¿no? Es decir, que es el momento de la televisión en directo. Yo sí que creo que eso es el padre del Saturday Night Live, ¿no? Que es donde todavía queda la crítica en Estados Unidos, que es bastante leve, digamos, pero sí que en ese caso es Nueva York, es todo Nueva York. También como Johnny Carson, también está Merv Griffin y todos los entrevistadores, y Dick Cavett, por supuesto, que dieron luego lugar a los nuevos entrevistadores de ahora, que algunos son muy cómicos también y que son estrellas, entrevistan, siempre tienen un entrevistado que está de moda, presenta una película, un libro, pero la estrella es el showman. Exacto. ¿no? Y nunca dejan de ser... todo el mundo, y aquí Buenafuente y todo. Claro, claro. Pero es que le hace el favor, es un humor en el que la figura protagonista es el propio presentador. Exactamente. Déjame, decir una cosita respecto a Volinsky. A mí me parece que Volinsky siempre fue un enfant terrible, que eso es típico francés y 68ista. Volinsky creo que no hacía humor judío,
hacía humor francés irreverente. Irreverente sí era. Y siempre de protesta, y muchas veces adolecía de falta de gracia, ¿no? Sí, y no solo Wolinski, también Reger y Gottlieb, bueno, cada uno en su estilo, pero Wolinski concretamente siempre fue más bien un anarco revolucionario que cualquier cosa, buena o mala, siempre la iba a criticar. Sí, que utilizó la sátira como Siempre la iba a criticar, forma. ¿no? Entonces, eso yo creo que se sitúa más en el periodo, ¿no? que se gesta en los 60, el 68, ¿no? y todo lo que siguió después con, obviamente, Charlie Hebdo, el Eco de Savane y todo el humor francés de esos años. Sí, ¿no? sobre ejemplos, y 10 segundos, le mandé a Israel cientos, y no me da tiempo porque si no aburro al personal, pero hay uno que he cogido ahora al azar, que son las películas de Todd Phillips, que su nombre real es Todd Bunzel, y hay muchísimos nombres que se cambian, pues Pechowski a Nichols, etcétera, se cambian el apellido, ¿no? Y son la serie esta que todos conocéis, aunque no haya visto todas las series, que se llama Resacón en Las Vegas, ¿no? Ese tipo de humor que veis en esa película, el director, guionista y productor, es un humor judío que él mismo confiesa que está muy influido por toda la tradición que Manuela estaba mencionando aquí, porque es que lo mamaron desde pequeños, ¿no? Entonces hay, yo creo que ya por lo menos, yo diría, y soy historiador de cine, y de eso sí sé de humor judío menos, pero de historia del cine sí, por lo menos 4 o 5 generaciones desde la confluencia entre lo que es el teatro yiddish y el teatro de vodevil europeo, mezclado con por un lado, con los seriales radiofónicos, ya desde los años 10, Hollywood nace en el año 11, el sonoro en el año 27, y todo ese aluvión que se va al cine, y luego en la Golden Age of Television, a partir de los años 50, en la televisión, y ese tracto continúa hasta hoy, ¿no? Con eso ya acabo, es decir, que continúa hasta hoy el método Kominsky. Yo estoy viendo ahora la serie esta, VIP, que os decía antes, de Julia Louis-Dreyfus, ¿no? Que es una cómica, la más premiada de la historia de la televisión americana, leía ayer, pues está impregnando todas las plataformas, y si uno está un poco atento e intenta hacer el análisis de qué tipo de humor es judío y qué no, pues verá que los ejemplos son infinitos, John. O sea, Stiesel, que antes lo hemos mencionado. Es cierto que sabemos menos, y es una autocrítica, al menos una crítica a mi persona, y entiendo que a muchos que estéis aquí lo compartiréis, que no conocemos, desgraciadamente, bien los fenómenos mediáticos de los países hispanoamericanos, ¿no? Suena fatal que diga esto en Casa de América, pero deberíamos conocer mejor lo que se produce en Argentina, en Perú, en México, en Chile, etc. Para eso está esta casa, para esto está programa. Tiene que decir, Enrique, se nos echa en tiempo encima, me van a disculpar. Vamos a finalizar ya, simplemente recoger algunas de las conclusiones que nos podemos llevar a casa de lo que han dicho hoy nuestros ponentes, nuestros contertulios. Diego, que nos ha dicho estas inquietudes intelectuales del mundo judío como respuesta ante la adversidad, o John, que nos ha hablado muy bien de la secularización como fuente del nacimiento del mundo judío en el siglo XVIII y XIX, Enrique Gabriel, ¿no? Reírse no se trata de reírse de, sino reírse con, ¿no? O Manuela, que nos hablaba del jazz, y Freud como dos grandes influencias para el humor judío. Para que se nos quede esa sonrisa de la que nos hablaba Diego, vamos a compartir ese sketch, ¿Sí? Manuela. Bueno.